¿Puedo hacerle una pregunta? No puedo prometerte contestar. Ya, eso es lo que pensaba exactamente. ¿Le está permitido hablar por el camino? Se me ocurrió que podría haber reglas. Te diré algo. Muy pocos llegan hasta el final sin pronunciar palabra. A la gente le invade la extraña y perentoria necesidad de confesarse durante el recorrido. Y debo decir que no todos alcanzan una alta calidad retórica, pero adelante, habla alegremente. Ahora bien, no te creas que me vas a contar algo que no haya oído antes. Oh
Hoy no venimos a alimentar prejuicios ni a reforzar etiquetas. Hoy venimos a escuchar, a entender y sobre todo a ir más allá de lo que nos han contado. Nuestra invitada es Isabel Peralta, una figura que ha generado titulares, controversia y debate. Para muchos es sinónimo de ideología radical. Para otros, una joven que se ha enfrentado al sistema con convicción y sobre todo sin miedo a las consecuencias. Pero ¿qué hay realmente detrás de su pensamiento? ¿Es posible escuchar sin estar de acuerdo? Nosotros creemos que sí. Porque en el hilo rojo, más que juzgar, nos interesa comprender. Hoy no buscamos polemizar, sino abrir un espacio donde cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Pensar libremente es, quizá, el último acto de rebeldía que nos queda. Empezamos. Bienvenidos, chicos. Hola, Isabel, ¿qué tal? Hola, Hola. ¿Qué tal estás, Isabel? muy bien. Muchísimas gracias por asistir. Muy agradecida de que me hayas invitado y de que efectivamente, como digas, no se busque sino otra cosa que comprender. Total, en estos tiempos en los que estamos, a ver, el pensamiento es lo que realmente nos puede llegar a hacer libres. Para mí es la última frontera, donde no pueden acceder. O sea, al final si compartimos vivencias, compartimos ideas o compartimos otro tipo de ideales, este es el momento o el espacio ideal para que todo fluya. Bienvenido, Julio. Muchas gracias. Bien Colaborador, hallado. entrevistador. Hoy yo creo que darte las gracias, Isabel, por estar aquí. Y sobre todo, vamos a enfocar la entrevista, hemos hablado fuera de cámara y demás, y vamos a enfocar la entrevista de otra manera, porque al final sí que tienes un montón de entrevistas en esta plataforma, en YouTube, y queríamos enfocarla, como te hemos dicho, pues cómo se construye la mente de Isabel Peralta, cómo llegas a pensar de una manera no diferente, sino Propia. una manera propia, eso es. Y queríamos saberlo, o sea, el arte, que sabemos que te gusta mucho el arte, estudias arte, etcétera, etcétera, y cómo, sobre todo, enfocar este vídeo a lo que es el desvanecimiento de lo que es Occidente. Si quieres, empezamos. Hemos visto a tus gatitas antes, espectaculares, muy bonitas. Y si queréis, empezamos. Vamos a ello. Adelante. El capítulo 1, identidad y pensamiento, ¿no? Isabel, más allá de los titulares, ¿cómo te definirías tú ideológicamente? ¿Qué experiencias personales o lecturas marcaron tu visión del mundo? Mira, yo creo que mi biografía ya está escrita. Es decir, soy nacionalsocialista, voy a ser nacionalsocialista, moriré siendo nacionalsocialista y todo lo que haga en la vida para mí es accesorio. Lo más importante es esto a lo que yo he dedicado o he decidido entregar mi vida, que es a la defensa primero del nombre del nacionalsocialismo, devolverlo a donde se merece, porque es la idea más denostada, más malversada que jamás ha existido y no se lo merece. Es decir, no soy un individuo con serios trastornos mentales, ni con maldad intrínseca, ni muchísimo menos. Soy nacionalsocialista porque conozco lo que es el nacionalsocialismo y no puedo sino reconocer que es la idea más brillante, que, en fin. Ideológicamente, para mí la política es una muy pequeña parte de la cosmovisión nacionalsocialista. Es decir, el nacionalsocialismo es, como bien dices, una cosmovisión. Por lo tanto, abarca todos los aspectos de la vida humana. Por eso digo que soy nacionalsocialista como presentación, porque lo soy en cada cosa que hago, porque es una manera de vivir. Bueno, y políticamente soy nacionalista, como se puede entender, amo a mi país, España, pero entiendo que también amo a Europa. Es decir, el nacionalsocialismo derivó de un sentimiento pura y estrictamente alemán en los primeros años, en la fundación, en la teorización, más bien dicho, y además desde el punto de vista político era lo que se requería, esa lucha por la defensa de recuperar la soberanía nacional alemana, la economía, en fin, todo lo que es Alemania, que era lo que se requería, pero una vez el gobierno, por así decirlo, se asentó y empezó a dar sus primeros pasos, también ideológicamente los principales teóricos, como Rosenberg, por ejemplo, empezaron a llevar el nacionalsocialismo algo más allá. Y concluirá en el testamento de Hitler pidiendo, no por Alemania, sino por todos los pueblos europeos, por la lucha
por la defensa de todos los pueblos europeos. Hay gente que se piensa que al ser nacionalsocialista uno no puede ser español o amar a su país, España. Es un absurdo. Es decir, es una idea que sí nace en Alemania, pero que se puede aplicar perfectamente a España, que como española puedo ser nacionalsocialista y estar dispuesta a dar la vida por mi país, que es España. Pero creo que como española soy europea y que Europa también merece de nuestro sacrificio, porque Europa es nuestra identidad, porque nosotros somos europeos. El hispanismo, que es, por así decirlo, la contraposición a este punto que yo defiendo en los movimientos de extrema derecha, en el fascismo, etcétera, tercera posición, porque de extrema derecha a poco, ¿no? Se estila más una visión hispanista. Claro que tenemos mucho que ver culturalmente con un argentino, con un venezolano, con un peruano, pues incluso, pero culturalmente simplemente. Tengo mucho más que ver con un argentino blanco con un argentino indígena, y hablando en términos biológicos, pero tengo muchísimo más que ver en líneas culturales, en líneas históricas, con un país con el cual hemos compartido hasta emperador, con un país cuyos movimientos artísticos han ido siempre en consonancia con el español, cuya historia ha dependido en muchos casos de España y nuestro desarrollo también ha dependido en muchos casos de ellos. Tengo mucho más que ver con un alemán, con un italiano, con un francés. Por mucho que haya habido enfrentamientos en el pasado, estos enfrentamientos los han superado estas ideas. Es decir, en estos círculos nacionalistas se ve muy claramente la diferencia entre unos y otros, en el sentido de un patriota de derechas, tradicionalmente de derechas, un conservador, te va a decir malditos ingleses, todo español a de mear mirando a Inglaterra. Y yo no encuentro más apoyo en otra parte de Europa que en Inglaterra, en cambio. Y para mí son mis hermanos, son mis camaradas, son parte de esta identidad que yo defiendo. Entonces, ese europeísmo es lo que quiero destacar hoy de mis ideas en este caso. Creo que a lo mejor Julio con el tema de Inglaterra no está muy de acuerdo, No. porque... No, pero tenía una pregunta. ¿Juega dentro de esa cosmovisión de la que habla, el catolicismo juega algún papel? Sí, juega un papel, puesto que el catolicismo culturalmente mantenemos una herencia que viene de la interpretación que en Europa se ha hecho del cristianismo, concretamente del catolicismo en España, pero no considero que sea algo para enfrentar a los europeos. Es decir, creo que la guerra de los 30 años fue hace mucho tiempo y que a día de hoy los europeos, todos y cada uno de los pueblos europeos, tienen el mismo enemigo común. Están amenazados por exactamente los mismos problemas que nosotros. Incluso si analizamos sus partidos democráticos, todos mantienen esa misma postura que tenemos en España, dos partidos muy tradicionales, un bipartidismo al más puro estilo Cánovas Sagasta, y luego tenemos una supuesta extrema derecha, que sería Vox, sería Alternativa für Deutschland, sería la Lega de Matteo Salvini, sería, en fin, y una extrema izquierda que aboga por, en fin, la ideología de género y demás. Todos tienen el mismo funcionamiento. Y en todos se está demostrando que ni unos ni otros están capacitados para revertir el problema. Por eso, independientemente de que creo que el catolicismo es parte de nuestra herencia y que esta defensa de la identidad también aplicaría a la defensa de los valores religiosos de España, puesto que independientemente de que uno sea religioso o no, el propio Código Civil español de 1889 mana de una doctrina cristiana, de una herencia también, bueno, romana, en fin. Esto no se puede negar. Y por lo tanto, si alguien quiere luchar para defender todo lo que considera parte de su idiosincrasia como pueblo, no puede olvidar tampoco esos valores cristianos, aún no buscando, porque el nacionalsocialismo no busca aplicar un Estado laico, o sea, laico religioso. Isabel, te voy a hacer una pregunta así un poco más... Se hacen muchos memes sobre ti. ¿Sí? Pero yo, hablando contigo y hablando fuera de directo, hablando aquí contigo y con Julio, creo que tienes una posición, no una posición, sino un intelecto que a lo mejor deberías o deberían de fijarse en ello, y la manera en la que tienes de hablar para no
hacerte esos memes, pero se te hacen muchísimos memes. O sea, se te pone como la persona que, ¿no? De la extrema derecha, pero claro, al final los medios de comunicación llaman extrema derecha absolutamente todo. No sé cómo llevas eso. Me hace mucha gracia porque llaman nazi absolutamente a todo. En Ferraz había un cartel de Pedro Sánchez con un bigotito al estilo, vamos a decir, Sí, austriaco, pintor austriaco, sí. pintor austriaco, pero también llaman nazi a Vox, llaman nazi a Ursula von der Leyen, llaman Sí. nazi a todo lo que no nos gusta, lo usamos la palabra nazi. Y cuando aparece un nazi de verdad, le llaman falangista, le llaman extrema derecha, la joven conservadora, la joven, no sé, nazi, decirlo, ahora sí, ahora toca, ahora es el momento. Ujú. Me hace gracia por esa confusión que existe. Es que se ha usado tanto la palabra que ha perdido el significado que realmente tenía. Y te encuentras de frente con un nazi de verdad y no sabes mencionarlo, no sabes cómo definirlo. Ujú. ¿Te sentarías en un debate en la televisión con una persona, entre comillas, de extrema izquierda, a defender tus ideas, a defender... defenderte de al final yo creo que sería ataque, tanto para para un bando como para otro. ¿Te sentarías en una televisión Claro pública, que por sí. ejemplo? Sí, por supuesto que sí. Sí que es verdad que me gustaría que fuese en directo, porque si no hay mucha posibilidad de manipulación. Pero mira, Claro. me ofrecieron cuando el problema del judío es el culpable, uy, del J es el culpable, ya la he Sí, liado. no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. En ese contexto, que bueno, tuve una época, un mes de explosión, por decirlo de alguna manera, me ofrecieron de una cadena, no recuerdo ahora muy bien si fue La Sexta o un programa de La Sexta, no recuerdo muy bien cuál, tener un debate con una chica del Frente Obrero que había realizado un scratch recientemente a Irene Montero. Y yo lo acepté, ella en un principio también, pero bueno, se quedó un poco en el aire y me escribió el programa, me dijo que Roberto Vaquero no le había dado luz verde a la chica para debatir y les dije yo transmitirle a Roberto Vaquero que debato con él. No obtuve respuesta, le escribí, pena que no tengo grabadas las conversaciones, por lo tanto puede ser mi palabra contra la suya, ¿no? Pero le escribí por la antigua cuenta de Twitter que tendría en ese momento, porque me han eliminado Twitter 80 veces, así que no sé cuándo. Sí. Y le dije, oye, Roberto, si no quieres que debata con ella, debato contigo. Y dice, yo no debato con gente sin honor. Fue su respuesta. Me encantaría debatir, pero tengo muchos problemas. El último debate que hice, que fue el último y el primero realmente, en el programa de Juanico Banana, con un divulgador del Islam, tuvo muchos problemas el entrevistador, Juanico, para conseguir a alguien que quisiese debatir conmigo. Nadie quería. Le rechazaban sistemáticamente. No sé si es porque tienen miedo a que se produzca un estigma social, a que se le acuse de dar voz simplemente por el hecho de debatir con una persona de mis ideas, o simplemente porque tienen tanto desconocimiento de mis ideas que tampoco se ven capaces de debatir con alguien que de verdad las... No sé cuál de las dos es. Yo creo que más probablemente lo segundo, porque al final sí que están mezclando historia y la gente al final se basa en determinados libros ya autoimpuestos para conocer una historia que a lo mejor pues no es la correcta. No sé qué piensa Julio sobre ello, pero vamos, es Que en mi realidad, pensamiento. en realidad los debates así, si no hay un firme propósito de aprender del debate, es simplemente una confrontación de ideas banal que simplemente chocan y no sirve para mucho. Y si una persona, como parece, preparada, se enfrenta a otra que no lo está, entonces la persona que ha llamado a ese debate, pues seguramente quedará estigmatizado por un bando o por el otro. Eso da igual. Quería preguntarte por cómo has llegado a tus ideas. Porque supongo que la Isa que estaba en primaria, con 5 años, no leía al pintor austriaco. Sería una niña normal, de Madrid o de por ahí. ¿Y El cómo barco has de llegado? vapor, ¿no? Pero Habrás la de leído El 13, barco de vapor. La de 13, claro, sí. leía, me encantaban las novelas épicas, las adaptaciones para niños. Siempre es verdad que me ha gustado mucho pintar, leer y escribir. Era lo que me dedicaba a una edad muy temprana. Y me encantaban los libros de caballería,
las adaptaciones del Cid Campeador, me encantaba Drácula y me encanta a día de hoy, lo adoro. Pero Drácula me gustaba la primera parte de Drácula, la segunda ya lo fantasioso menos. Y bueno, con 13 años fue cuando me empecé a poner a leer algo de filosofía porque, no sé por qué, me llamaba la atención, me aventuré, una osadía, porque evidentemente una niña de 13 años poco va a entender de filosofía, pero bueno, pues me dio por leer El contrato social de Rousseau, fue el primer libro. Y de verdad que lo único que pensé es, esto es una bazofia, no puedo estar de acuerdo con esto de ninguna de las maneras. Hay errores. Y escribí una especie de no sería, bueno, yo lo hice a modo de epílogo del libro, en fin, pero realmente lo que serían las notas unas notas a ello, hablando sobre la conducta de los lobos, comportamiento de los lobos. Me gustaba mucho Félix Rodríguez de la Fuente también. Y contradiciendo a Rousseau, usando por ello la jerarquía que encontramos en este tipo de animales, en los lobos. Después leí a Nietzsche y con Nietzsche simplemente pensé, es todo lo que pienso, qué bien está todo. Y luego, a los 13, 14 años, me gustaba mucho y daba mucha la brasa a mis profesores. Pues empezamos a hablar de que si los nazis habían usado la palabra a Nietzsche de una manera muy mala, de que si lo habían usado malversando su pensamiento y tal. Y claro, me llamó tanto la atención esa manera de definir a los nazis, que lo veía algo también muy personal, muy basado más en instinto, en lo instintivo, en lo sentimental, que en la propia razón, que dije, yo tengo que leer algo de esto. Y me puse a investigar un poquito, vi un yugo y las flechas como símbolo de uno de estos movimientos de la falange. Encontré un libro con el yugo y las flechas que se llamaba Y traerán prendida 5 rosas, fue el primer libro que leí, político, y ya no hubo retorno. Para acercarme más a mi visión nacionalsocialista, después de leer eso, pues ya ese libro además fue maravilloso porque te daba un poco perspectiva total, ideológica, histórica de lo que fue la falange de las Jons. Me puse a leer a Ramiro Ledesma Ramos y siempre he sido más de Ramiro Ledesma que de José Antonio. Y de Ramiro Ledesma directamente a Hitler, porque lo veía más completo. Es decir, porque en la falange, en el jonsismo, sí que encontraba que políticamente estaba muy de acuerdo con esa doctrina, pero me faltaba algo, me faltaba y los animales y la contemplación de la naturaleza y el arte y la religiosidad, la espiritualidad más que la religiosidad, y todo eso ¿dónde queda? Y el nacionalsocialismo, al ser cosmovisión, abarcaba todo eso. Entonces, bueno, ya desde ahí pues no me separé de mis ideas. Vaya. Fíjate lo que has comentado sobre la filosofía, ¿eh? Y ahora es una rama o una rama de la educación que se está eliminando del sistema de educación español. No sé qué piensas tú de eso, si al final es probablemente la asignatura que haga pensar, como bien has dicho tú, a todos estos chavales que vienen por detrás. Por eso se elimina, porque la filosofía da para pensar. Y parece que lo que se quiere es que los jóvenes, la juventud no piense, porque quien piensa soluciona Eso y es. quien soluciona atenta contra lo establecido, contra el status quo. Entonces, además es una ideología que se ha denostado mucho en círculos de conservadores, vamos a decir, porque se asocia siempre al izquierdista, al joven que fuma porros, es una idea para este tipo de gente, ¿no? Yo tengo un camarada, uno de mis mejores camaradas, que estudia, va a empezar ahora la carrera de filosofía de manera oficial, pero bueno, extraoficial, estudia filosofía realmente. Y claro, ya le he dicho, lo vas a pasar muy mal, pero porque tus compañeros van a ser quienes van a ser, ¿no? Te lo digo por la experiencia que tengo yo con la Complutense en una carrera como Historia del Arte, que también está muy asociada, porque para mí el arte también es filosofía en otra forma. En vez de en palabras, es filosofía sensitiva, pero es filosofía al fin y al cabo. Es una obra de arte, tú no la ves porque consideras simplemente que es bonita. Quien contempla una obra de arte muchas veces lo hace buscando lo trascendental en ella. Y todo lo que, ya te digo, acerque al hombre al pensamiento crítico, creo que es necesario de evitar en una sociedad que bajo el amparo de la democracia y de la libertad busca precisamente limitar todo esto. Eliminar el arete, ¿no? Al final, Sí, hay que...
esa manera de excelencia del pensamiento. Si eliminas eso, pues ¿qué somos? Borregos, ¿no? Claro. Pasamos al siguiente capítulo, si queréis. Don Vale. Julio. Pero es que cada vez que hablas me surgen 1000 dudas diferentes. Y se me va la cabeza. Antes de que sigamos, porque me ha dicho que con 13 años el contrato de Rousseau, de lo que el hombre es bueno por naturaleza y demás, Pero la con sociedad... 13 años, Sí. ¿has intentado entrar en Mensa? ¿Perdón? ¿Mensa te suena? No. Vale, pues nada. Ya lo hablamos luego fuera del directo, pero creo que te querría mucho en Mensa. Sobre esto, estabas hablando de la estética. Da la impresión de que los movimientos que llaman de extrema derecha en Europa buscan diferenciarse precisamente de lo que estás reivindicando, del nacionalsocialismo. Y utilizan estéticas muy distintas. Yo creo que solo buscando sobre ti, creo que sí te vi una estética muy similar a las que utilizaban los falangistas. Puede ser, si no recuerdo mal, una especie de subida rodeada de gente y hablando a toda la gente con una estética que sí me recordaba mucho Sí, con a la los camisa falangistas. azul. Es importante Sí. la estética y ¿sientes que hay movimientos similares a los tuyos en el resto de Europa o no? Se me ha entrecortado. Siento que hay movimientos similares en Sí, Europa. que sí hay en Europa movimientos similares a lo que tú representas. Sí, Sí. hay. La estética no es que sea importante, es que es elemental. Es que es la manera en la que uno se quiere presentar al mundo. Y la estética no simplemente es el pantalón y la camiseta que eliges al salir de casa. Es lo que representa tu personalidad y al final tu estructura interna. De esta manera, alguien que tiene, por ejemplo, que está atravesando una depresión, en líneas generales va a llevar una estética muy descuidada, incluso sucia, puesto que representa realmente la virtud interna que en esta, bueno, la contravirtud interna que en este momento esa persona está experimentando, que es un periodo de declive, de tristeza profunda. Igual de esta misma forma, una persona seguidora, por ejemplo, no sé, de los movimientos estos que están ahora de moda, del emo, del kawaii, de todas estas historias, pues su estética va a buscar eso, va a reflejar eso. Igual que los góticos no son góticos porque se vistan góticos, sino porque tienen una visión del mundo muy negativa que efectivamente la extrapolan en lo negro, en lo oscuro, en el marcar las ojeras. De esta misma manera, y teniendo en cuenta que la estética es lo que te define y de la manera en la que tú quieres que te defina al exterior, es elemental. Y es el punto, en mi opinión, uno de los principales puntos a criticar de los movimientos que se llaman nacionalistas extremos, es la estética. Porque si realmente atendemos a esta visión primera que conseguimos viendo a estos grupos, la percepción que nos llevamos es principalmente negativa, es desestructurada, desorganizada. La estética personal es una cosa, yo considero que siempre ha de ser cuidada. August Kubitschek cuenta en su libro Yo fui amigo del pintor austriaco en mi juventud, que era más pobre que las ratas cuando vivían en Stumpergasse 29, en una casita que compartían en Viena. Pero independientemente de eso, todas las mañanas, todas las noches, se acostaba sobre sus propios pantalones, los ponía debajo de lo que tenía como colchón para que estuviesen planchados, porque no toleraba el salir a la calle con los pantalones sin planchar. Y claro, eso veo que los que hoy se llaman a sí mismos, que ya te digo yo que la mayoría no lo son, nazis, no lo son, no mantienen ni estética ni ética. ¿Buscarías entonces cierta uniformidad entre aquellas personas que siguiesen tus ideas? En lo político sí. Colores, combinaciones. En lo político sí, porque la uniformidad es elemental para distinguirte como grupo. Es decir, un colegio privado tiene uniforme para dar identidad a ese colegio y también pues por una función social de recordar a todos los alumnos que han ido ahí a estudiar y que son iguales entre ellos, que tienen una misión que es estudiar y lo demás es accesorio.
Pues en la política, en un movimiento político como el que me gustaría a mí, claro que es imprescindible la uniformidad. En primer lugar, para demostrar esa disciplina, esa jerarquía y esa no sumisión en el mal sentido de la palabra, sino en el bueno, sumisión interna del individuo al interés de la colectividad. Y en segundo lugar, para crear esa fuerza, esa masa conjunta que a través del uniforme, al hacer a todos iguales en cuanto a la estética, por ejemplo, la percepción que uno recibe es eso, es una gran fuerza unida que caminan juntos hacia un objetivo común. El uniforme es imprescindible, sí. Qué buen ejemplo has puesto con el tema de los colegios privados o los colegios también, pues determinados colegios concertados también lo llevan. Sí. Es verdad que te identifica, pero claro, te identificas también con unos determinados colores, pero también los símbolos, la importancia que tienen los símbolos y la simbología. Es increíble. Tú le das mucha importancia a los símbolos, pero me refiero desde la antigüedad. Sí, porque, claro, muchísima. Por ejemplo, hay en la muchos símbolos paleta de que... Perdón. Sí. En Egipto, en la paleta de Namer, realmente lo que vemos es la fundación, la creación de Egipto en el simbolismo de esas dos coronas, de esos dos colores, blanco y rojo. En el Jardín de las Hespérides de Platón, efectivamente, y lo vemos de esta misma manera con estas tres princesas representadas, una blanca, una roja, otra negra. Si nos fijamos, por ejemplo, en los frisos de la Acrópolis, todo ese heroísmo, la profesión de las paratereras, la profesión del peplo, todo lleva una mística elemental. Si nos fijamos en cualquier estatua ecuestre en la calle, eso es. El símbolo, simplemente la posición de una pata, ya te está contando si ese hombre murió en combate, si murió por heridas de guerra después o si luchó sin honor. Te lo está contando todo. Es elemental el símbolo. Y fíjate una cosa, en España es el país de toda Europa, va a salir un libro próximamente, todavía no, que dice y que hace un registro de todas las esvásticas que se han encontrado en España. Es el país de Europa que más tempranamente registra una esvástica y además en el que existe mayor registro y en todas las civilizaciones. En el Al-Ándalus, un recurso muy predilecto de la arquitectura del Al-Ándalus eran las esvásticas. En Grecia vamos a encontrar miles de esvásticas. Sí, millones. En Roma, en Egipto incluso. Y esto, bueno, es que desde Mesopotamia se empiezan a encontrar símbolos muy similares a la esvástica. Y es que realmente siempre, bueno, a Zeus se le representaba con la forma de la esvástica, puesto que representa el sol sobre el sol, el poder absoluto, es una manera de representar a Dios, al sol. Al final, para todas las civilizaciones, Dios ha sido el sol, puesto que era lo más que ni siquiera el hombre puede llegar a mirarlo fijamente, a lo que todo hombre se tiene que subordinar, de lo que todo hombre depende siempre. Y claro que el símbolo es esencial, es importantísimo. Lo analizamos mucho en el canal, la simbología y demás lo analizamos muchísimo. Además se reía Julio como diciendo, sí, es verdad, en las estatuas, sí, porque cuando si están los dos pies, si están las dos patas delanteras en el aire, si solo está una, si están las cuatro y la cabeza agachada, el caballo, claro, el rabo diferente. También. La cola, sí. Y, todo. Lo que decía sobre la esvástica, a mí me sorprendió muchísimo. En Copenhague fui a visitar la fábrica Carlsberg, la de cerveza, y la entrada la soportan dos elefantes con esvásticas a ambos lados. Porque el dueño de la fábrica lo que quería era traer suerte a su fábrica. Y entonces todos los símbolos que traían suerte, como era la esvástica y los elefantes, los tenía allí. Ya te digo que es muy usado. Es un recurso artístico muy usado y religioso que se ha dado en todo tipo de religiones, paganas, monoteístas, en todo tipo de religiones se ha usado el símbolo este. Para los suscriptores, para la gente que esté viendo el vídeo, si pueden poner en Google la bandera de Gunayala, por ejemplo. ¿Conocen la bandera de Gunayala, Isabel? No. Pues luego cuando termine el vídeo, échale un vistazo. Es prácticamente la bandera de España, pero justo aquí sería una bandera anticonstitucional, porque justo en el centro de esa bandera de España está la esvástica.
pero allí está permitido. O sea, de hecho es la bandera de aquella comunidad que se llama Gunayala. De hecho, la hemos traído al canal en numerosas ocasiones para decir, oye, que esto se vende en Amazon. O sea, para que veáis que se vende en Amazon, lo que pasa que, claro, que está al revés. Supuestamente es símbolo de buena suerte, de felicidad, etcétera, etcétera. No Julio, te entendí. ¿alguna? Gunayala. ¿Sí? Gunayala. Gunayala. Tiene 2 banderas y una de ellas es la bandera del pueblo de Gunayala y está justo puesto prácticamente en todas las playas, o sea, ondeando las playas. Y llegas allí, claro, y tienes la bandera de Gunayala. Julio, ¿alguna pregunta más de este capítulo? Sí, no sé, supongo que es porque el nacionalsocialismo, la idea, como dice, surge en Alemania. Podría compararse tu movimiento con AfD, pero oyéndote, supongo que sin conocerte, porque oyéndote yo ya empiezo a encontrar muchas diferencias. ¿Tú podrías señalar esas diferencias fundamentales? Lo que te voy a decir de AfD, de Alternativa für Deutschland, vale para Vox, vale para Meloni y vale para todos los movimientos de extrema derecha de Europa demócratas. El nacionalsocialismo o cualquier idea similar al nacionalsocialismo, la tercera posición, constitucionalmente está prohibido. O bien por cláusulas de intangibilidad, es decir, de una manera indirecta, como es en España, o bien, como sucede en Alemania o en Austria, de una manera militante. Es decir, en el momento en el que un movimiento con una entraña nacional tan profunda, por una preservación tan profunda de la identidad, y además esta identidad situada como sustrato primero en la genética, se une a la lucha por el quebrantamiento de la servidumbre del interés, de los preceptos económicos usureros, de la especulación bancaria, es matemáticamente imposible que legalmente se pueda establecer. Imposible, se le va a declarar una lucha, se le va a ilegalizar. Partimos ya de esta primera premisa que nos separa, porque los fines últimos del movimiento nacionalsocialista no son los fines últimos del movimiento Alternativa für Deutschland. Yo creo que estos movimientos lo que buscan es aunar democráticamente en este tablero de parchís que es la democracia, todos los sentimientos políticos que pueda encontrarse en el pueblo. Y evidentemente el aumento de las formas de izquierda más extremas llevan al aumento de las formas de derecha más extremas. La inmigración también va a provocar esta reacción democrática de oposición a las políticas migratorias. Y se necesita dar una respuesta desde el panorama democrático para que esos votantes, esos ciudadanos adscritos al sistema, no se alejen de ese sistema y busquen la solución fuera de él. Y creo que esa es la razón de existir de estos partidos. El lobby sionista, European Coalition for Israel, Coalición Europea por Israel, dictaminó y publicaron en Jerusalem Post, en el periódico, en ACOM también se han dado pautas, se ha mencionado el tema y tal, que los movimientos en Europa que más a favor fallan de Israel, en primer lugar es Vox, de toda Europa, en segundo lugar Alternativa für Deutschland. Con ese punto ya creo que es esencial el distinguirnos los unos de los otros y de una manera irreconciliable. Y en tercer punto, lo social. Te lo estoy diciendo de una manera evidentemente muy floja. Uno puede ser nacionalista, pero hay 2 maneras de ser nacionalista. La mía, por ejemplo, es un nacionalismo intrínsecamente ligado a la identidad nacional, a la sociedad, y la sociedad entendida como en el latín pacto entre iguales, socios, y otro está la sociedad culturalmente establecida, estatalmente establecida, dinásticamente establecida. Unos pueden hablar de la islamización, yo voy a hablar de la inmigración directamente. Yo voy a distinguir muy bien cualquier factor que sea religioso, cultural, que también es importante tenerlo en cuenta, pero quiero ir a ese sustrato. Por eso somos radicales, por la raíz, porque nos acercamos a esa raíz de ese problema y lo queremos evidentemente extirpar de raíz, puesto que si no, el cáncer va a aflorar nuevamente. Entonces, volviendo a lo social, hilando con lo social, un movimiento que se dice nacionalista no puede olvidar ese lado social, en mi opinión, esa sociedad. No puede abandonar la justicia social, porque como decía José Antonio, un pueblo que no tiene pan, no se le puede hablar de patria. A un pueblo que no conoce la justicia y que no tiene pan, no se le puede hablar de patria. Porque evidentemente
va a estar en contra de algo que él piensa que le está oprimiendo en ese momento, o que no le está facilitando ni siquiera el desarrollo de su propia vida como ser humano portador de dignidad. Entonces, por eso es tan importante esa énfasis en el socialismo, y ya te digo, el socialismo entendido como sociedad, como la búsqueda de una sociedad común, homogénea, y en la que todos los integrantes tengan una misión que cumplir dentro de esa sociedad, y se pueda distinguir claramente las capacidades dentro de esta sociedad, porque independientemente de que sea homogénea, los hombres no son iguales entre sí. Es decir, si nosotros tenemos, yo por ejemplo, imaginemos, tengo 3 hijos, de estos 3 hijos, cada uno va a desarrollar su personalidad, cada uno va a tener una conducta diferente y que además se va a ver pronunciada desde muy pequeños. Por lo tanto, de la misma forma también van a tener capacidades diferentes. Quizá un hermano es muy inteligente, el otro es más limitado, pero es un fantástico corredor. Bien, pues vamos a fomentar que él haga deporte y vamos a fomentar que el inteligente consiga elevar al resto de la sociedad con su inteligencia e inventar, por ejemplo, no sé, buscar una cura contra una vacuna o inventar un mecanismo para no depender del petróleo, cualquier cosa. Todo entendido siempre como aporte a la sociedad. El atleta va a aportar a la sociedad en cuanto a orgullo, puesto que su triunfo va a ser el triunfo de España, va a ser el triunfo de todos los españoles. Los españoles hemos ganado unas Olimpiadas, por ejemplo, pero el otro también va siempre a ayudar a ese crecimiento o a esa grandeza nacional con su intelecto personal. Por lo tanto, en ese socialismo nacionalsocialista, lo que se busca en primer lugar es la meritocracia, el individuo. No es un socialismo como el socialismo entendido en el espectro de la izquierda, que hace a todos los hombres iguales y no entiende de esas diferencias humanas, sino que reconoce las intrínsecas diferencias ligadas a los seres humanos, y a partir de esas diferencias quiere fomentar a cada uno el ámbito donde pueda llegar a ser grande, y no evitar, y no destinar recursos a algo que nunca va a serlo. Y la meritocracia es elemental. Siempre se va a buscar premiar al más capaz, evidentemente, y fomentar al más capaz. ¿Harías tuya la frase de cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad? Sí, en parte sí. La primera parte por lo menos la asumiría a la perfección. Entonces, la primera parte de demandar de cada persona según sus capacidades y dar a cada persona según su necesidad. Y en cuanto a las necesidades, lo entendería de otra manera, porque entiendo que de esas capacidades también se ha de extrapolar las necesidades. Es decir, una persona con una capacidad muscular mayor que otra va a requerir de más alimentos, evidentemente. Sí, eso está clarísimo, eso es sentido común. Claro, pero también se tiene que, en mi opinión, fomentar que él mismo busque sus necesidades e intente conseguirlas por él mismo. Es decir, fíjate que no tenga que venir un Estado a repartir lo que es de uno y lo del otro, sino que se dé al hombre la capacidad de, a través de esas capacidades, conseguir también sus propias necesidades. Protegido siempre desde el Estado. Sí. Has descrito lo que son las universidades a alto nivel en Estados Unidos, por ejemplo, o las universidades a alto nivel en China, que eso se fomenta. O sea, el que es válido para una cosa es válido y va a llegar a ser el mejor en su puesto. Pero también el que es válido físicamente se le lleva pues, a determinados deportes. Y yo creo que ¿estás de acuerdo con el modelo a lo mejor que sigue China en el tema educativo a nivel universitario y también en el estadounidense? Porque acaba de describir eso y es que eso se hace en las universidades. Desconozco realmente el funcionamiento interno de la universidad china, pero sí que conozco bien esa parte de la meritocracia. Lo que cuentan los estudiantes chinos, conceden entrevistas a medios españoles, europeos, de que no duermen para sacarse las pruebas de acceso, puesto que en esas pruebas de acceso se va a determinar su vida entera. Y de que realmente en China no estudia todo el mundo porque todo el mundo tiene derecho a estudiar, sino que el que es capaz de verdad es el que va a estudiar, y el que, en fin, un modelo parecido a las universidades españolas antes de 1940. Eso es lo que te iba a preguntar, esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque claro, el modelo de educación española, o sea,
Ha hecho así, ha sido la decadencia absoluta. Ahora vas a la universidad y la teoría que te dan ahora, o sea, no voy a meterme en camisa de 11 varas, pero a ver, no es lo Sí. mismo que hace 20, 25, 30 años. O sea, no se puede comparar absolutamente en nada. Porque el Código Civil dice que los españoles han de ser, bueno, que el concepto de igualdad en España es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Puesto que aunque neguemos la existencia de desigualdades humanas, sí que reconocemos que son desiguales entre sí para lo que nos interesa, tenemos que adaptar todo nuestro sistema educativo a gente que Sí. simplemente genéticamente están limitadas en cuanto a cuestiones, por ejemplo, de cociente intelectual. En Estados Unidos, por ejemplo, un estudiante asiático, sabéis que los asiáticos, en términos generales, sobre todo los asiáticos chinos, coreanos, japoneses, tienen un cociente intelectual más alto que el europeo. Por unos puntos, o sea, es irrisorio, son a lo mejor 5 o 6 puntos más, pero es algo más elevado. Y elevó una especie de recurso de inconstitucionalidad, no sé exactamente en derecho estadounidense cómo se llamaría esto, puesto que el sistema de ingreso en las universidades va limitado por puntos. Y estos sistemas de puntos lo que hacen es que, por ejemplo, te voy a decir datos que no son exactos porque no me acuerdo el puntaje exacto cómo funciona, ¿no? Pero bueno, para que más o menos entendáis cómo es, para la carrera de medicina, imaginemos que nos piden una nota corta de 10. El asiático partía de -1 punto. No podía ser médico. El europeo partía de 0 puntos, los hispanos, entendido en Sudamérica, partían de -2 puntos y el africano de 4 puntos. ¿Quiere decir esto? Que con un 6 el africano llegaba a ser médico, pero un asiático con un 10 no, porque necesitaba un 11 y era matemáticamente imposible sacarlo. Y bueno, se elevó como inconstitucional y en un primer momento en algún estado sí le han dado la razón y se va a cambiar este sistema de acceso, de ingreso a la universidad. ¿Por qué? Porque no estamos fomentando la capacidad humana, estamos fomentando que todo el mundo tenga derecho a estudiar en una universidad. Pero Una estamos agenda. sacrificamos a cambio que haya grandes científicos, que haya grandes arquitectos, que haya grandes abogados. Porque el abogado medio va a tener una nota corta de 6, no de 10. Y en España pasa lo mismo. En España yo me desespero en la universidad. Y fíjate, tengo muy buena suerte en calificaciones porque no estudio nada prácticamente. Soy muy dejada para la universidad. Por ejemplo, el otro día, hace ya 2 meses, 3, con los exámenes de enero en Derecho, me daba tiempo a estudiar civil contratos. Pero me daba tiempo la noche de antes. Es decir, no me había descargado ni los apuntes. Y dije, bueno, voy a probar, por suerte pruebo. Y nada, me los descargué, me lo leí una vez, me fui al examen y saqué un 6,5. Quiero decir con esto que no es que yo sea lista, es que me aprovecho de la estupidez. Es decir, evidentemente en un examen de desarrollo, a un profesor, independientemente de lo que yo le haya puesto, esté mal, porque estaba mal, además, me va a probar antes que alguien que escribe frase simple, punto, frase simple, punto, frase simple, punto. No tiene lógica entre sí, no sabe escribir. Porque el profesor es humano, no es una máquina, y lo que va a ver es, hay más capacidad en este examen que en el otro. Entonces, Claro. ya te digo que yo en mi sistema académico me aprovecho más de la estupidez que de mi inteligencia. Es verdad. Y es algo que hago muy mal porque no aprendo realmente, porque lo dejo todo para última hora. En 6 horas no aprendes contratos, no aprendes nada, pero lo hago así porque me funciona y porque tengo 1000 cosas que hacer y digo, bueno, pues de esta manera. Esto era como antes, ¿no? Que llegaba el típico examen, tenía 3, 4 líneas y tú lo llenas ahí de paja, ¿no? Y Claro. te dice el profesor, no me lo voy a ni a leer porque no hace falta. O sea, si esta chica... Una Eso sí lo pasada, ¿eh? aprendí en el cole. Eso lo aprendí Claro. en el cole. Aprendí que si a un profesor le pongo la palabra atávico, se va a quedar 3 horas pensando en la palabra atávico en el examen y va a decir, ¿cómo voy a suspender a esta persona? Y a lo mejor me han preguntado, imagínate, no sé, sobre Kant y me he puesto a hablarle de las matemáticas aplicadas en Pitágoras, en fin, de algo que no tiene nada que ver y que a lo mejor ni existe. Pero bueno, o le repito 17.000 veces el enunciado puesto con palabras diferentes, doy mucha vuelta y es horrible lo que hago, ¿eh? No lo hagáis, los oyentes. Pero ya te digo que es muy triste. Es muy triste sobre todo porque mi examen, por ejemplo, en la escuela de Eduardo de Hinojosa del Derecho Español, es que sería tomado a risa y estaría Claro. suspensa, evidentemente. Pero en una universidad donde
la capacidad humana es tan baja, el tuerto es el rey de los ciegos. Totalmente. Totalmente. Intelectualmente, al final, es como bien. No sé si será por el temario, no sé si será por el profesorado, pero sí es verdad que ha bajado una barbaridad. Hace 2 semanas estuvimos haciendo un vídeo sobre eso, sobre la educación, y es que te echaban las manos a la cabeza de la degradación de la educación, o sea, pero en absolutamente todo. Y también tiene mucha culpa el tema de las agendas. O sea, no sé Sí. cómo llevas tú el tema de las agendas porque ha hecho un daño brutal en Mira, todos los aspectos. En historia del arte es algo que escapa de los límites de la razón. En historia del arte, el primer día que llegué a clase, preguntaron quién pintó las meninas y una dijo Goya. Te lo juro, Goya. Y yo dije, ¿y por qué estudia esta muchacha aquí historia del arte? Pues muy fácil, porque el padre le ha dicho, te pones a trabajar o estudias o te echo de casa. Entonces, pues nos metemos en una carrera con una nota de corte en 5, que es a lo que nos da. En historia del arte tienen un sistema en la Complutense que detesto. Y detesto porque el examen cuesta a lo mejor en la nota final 6 puntos y un trabajo práctico cuesta 4. Claro. El examen a lo mejor lo han suspendido la mitad de la clase, pero van a aprobar la asignatura porque el trabajo práctico es hacer una revista del corazón sobre Cleopatra. Entonces yo me pregunto, claro. Isabel, te tienes que crear un canal solamente para contar estas cosas. O sea, es impresionante. Es de broma, es triste, nos hace risa, pero es que piensa que esta gente va a dirigir el Museo del Prado, son el futuro de... No lo van a dirigir. No lo van a dirigir. Yo desde luego que probablemente no. Los que lleven las cajas. Tienen más posibilidades. Es que lo peor es que ellos tienen muchas más posibilidades de acabar dirigiendo el Museo del Prado que yo. Sí, te digo por qué. Porque si tienen contacto, sí. Claro. Sí. Y por ideas, porque a lo mejor les hace más gracia que hagan una exposición maravillosa sobre el empoderamiento femenino en el arte y hablen solo de Artemisa Gentileschi, porque ahí se acaba la historia, en vez de hablar, yo sé, de una conferencia el otro día muy bonita que estuve escuchando sobre la cultura norteafricana a través de la pintura, de la mirada de los pintores del siglo XVIII español. Pues, claro, eso no se lleva tan bien últimamente, porque es muy, muy triste, pero ya te digo, la universidad está pensada para esto, para que todos tengamos nuestra carrera. Pero es que tener una carrera a día de hoy significa nada. Significa absolutamente nada. Me ha surgido porque te oigo y eres una persona muy coherente y tranquila en tu exposición. Sin embargo, parece que el escándalo te persigue. Y es más rápido que tú, evidentemente, los escándalos. Lo utilizas como arma mediática, que sería lícito por otra parte, o sigues intentando mejorar tu velocidad para escapar de ello. Me encanta el escándalo. Es que me encanta. Porque gracias al escándalo estoy hoy con vosotros aquí hablando. Sí. Claro, si no hubiese sido porque del juzgado salgo levantando el brazo y me hubiese quedado tranquilita y me hubiese limitado a lo que me dijo mi abogado, no hables con los medios, pues no tendría luego la oportunidad de hablar de mis ideas. Seguirían siendo marginales, seguiría pensando la gente, la opinión que tengan y que se hayan forjado por la propaganda constante que hay en contra de ellas. Y en fin, me encanta aprovechar el escándalo, pero muchas veces me aprovecha él a mí. Es decir, hay veces que escapa de mis posibilidades y yo no puedo usarlo, sino que me usa él a mí. Yo creo, por ejemplo, que este juicio que he tenido ahora ha sido por una razón muy sencilla. La justicia española sabemos que rápida no es, no destaca precisamente por su velocidad. Después de las protestas de los disturbios que causó el imán de la mezquita del Sals, evidentemente la opinión general, si uno se metía en Twitter, era muy negativa con respecto a la inmigración. Es decir, el piso más barato de Idealista cuesta 800 euros en Madrid, ahora no sé cuánto cuesta, lo miré hace poco, pero bueno, es una barbaridad, supera casi el salario mínimo interprofesional y tiene el retrete al lado de la cama, a medio metro. Y en cambio a después de incendiar las calles, le damos un piso de protección oficial. Y creo que se dieron mucha prisa precisamente en mi condena por eso, porque ipso facto después de los disturbios me llevaron a juicio
Me juzgaron el martes, día 3, y el lunes siguiente tenía la sentencia. Sentencia que hoy he estado viendo con mi abogado y todo apunta a que estaba escrita antes del juicio. Está sucediendo lo mismo en toda Europa, ¿verdad? Sí, y lo que se busca es una condena ejemplarizante, es decir, aprovechar un discurso que doy en 2021 para decir a la gente, cuidado con criticar la inmigración, que acabáis en la cárcel. En toda Europa es igual, en España hay más libertad, en Inglaterra me han prohibido la entrada por terrorismo y en Alemania me la han prohibido por considerarme, en palabras del propio informe de expulsión, un grave peligro para el ordenamiento democrático. A una chica que no sabía hablar bien alemán, en fin, es una locura. Y claro, la gente dirá, algo habrás hecho. Me hubiesen hecho un juicio, me hubiese tenido un procedimiento y a lo mejor me hubiesen enjuiciado, me hubiesen juzgado y ahora mismo estaría en una prisión en Inglaterra o en Alemania. No he cometido delito alguno. Son leyes que ellos usan para protegerse de lo que consideran el peligro, que el peligro es contravenir los preceptos del orden actual, que es nocivo para nuestras naciones. Es decir, en España hay libertad dentro de lo que cabe y comparado con otros países de Europa, pero evidentemente, y como apunta Félix Bolaños, ministro de Justicia, hay que renovarse y acercarnos más al modelo alemán, que básicamente el modelo alemán es que te encierran en la cárcel o te quitan la custodia de tu hijo, como tu hijo en el colegio diga que existen dos géneros. Ese es el gran problema. La libertad de pensamiento. Yo creo que hemos empezado el vídeo diciendo que había que ser libre pensadores y lo que te están diciendo en los medios de comunicación, en los medios tradicionales, es que sigas la misma corriente, que toda la gente siga la misma corriente. Por cierto... Es la línea que ha apuntado él antes. Sí. Todo tiene que ir dentro de la democracia, es decir, siempre va a haber una libertad, pero una libertad representada por Vox, por Alternativa für Deutschland, por Podemos, por los Verdes, por el PP o por el PSOE. Todo lo que se salga de ahí no es que no sea libertad de expresión, es que atenta contra la libertad de expresión, es una transmutación de los valores, de las palabras, del sentido. Es realmente el libro de 1980 o de 1894. Sí, totalmente. Es esa transgresión de lo que antes se consideraba, por ejemplo, verdad, ahora es lo falso. De lo que antes se consideraba libertad, ahora es realmente censura, pero en el nombre de la libertad. Uno de los grandes problemas creo que es la democratización. Hemos hablado muchísimas veces aquí en el canal de la democratización de las redes sociales. Ahora todo el mundo puede ser policía. Ahora todo el mundo es policía para denunciar una cuenta. Ahora todo el mundo es policía para decir, aquí hay un facha. Todo el mundo es policía para decir, aquí hay una persona de extrema izquierda. Al final, ellos mismos o nosotros mismos estamos acabando con nuestra propia libertad. Y además, lo peor de todo es que estas ideas nos hacen daño a nosotros mismos. Es decir, no sé, en el contexto de la Marcha Verde, cualquier español se defendería y mencionaría como invasión esta incursión en el Sáhara, ¿no? Pero nosotros, a día de hoy, lo vemos todo muy polarizado y muy pocos españoles defienden, por ejemplo, que la inmigración es un problema. La mayoría lo apoyan sus propias piedras con las que van a ser enterrados y lapidados, porque no sé si ellos se piensan que, por ejemplo, en la mentalidad norteafricana la homosexualidad está bien vista, no lo sé, o si los derechos femeninos son contemplados, porque además es la izquierda la que defiende a esto y las ideas de la izquierda están de moda gracias a que viven en una sociedad occidental. Si viviesen en una sociedad musulmana, de herencia musulmana, serían lapidados públicamente. Entonces están apoyando al propio enemigo. Y cuando ellos lleguen al poder, porque van a formar sus partidos y van a llegar al poder, no se van a acordar del apoyo que les dieron hoy. Se van a acordar de que son homosexuales, de que gritan por la liberación o la emancipación femenina. Se van a acordar de eso y van a sufrir las consecuencias de sus actos. Bueno, ya en el poder están en Reino Unido, o sea, los tienes de alcaldes en determinados municipios. Sí, Julio, que has levantado la mano. Claro. Sí, porque ¿crees que el movimiento woke creo que según la cosmovisión que me está ofreciendo es opuesto a los valores que promueve? ¿Crees que su muerte está haciendo que mucha gente, su muerte por sentido común, porque han intentado modificar la realidad a través del lenguaje y la realidad no puede ser modificada, es la que es? ¿Crees que su muerte beneficia a tu movimiento y es lo que está provocando que muchos jóvenes se adhieran a él? Creo que no, creo que su muerte en realidad lo que hace es perjudicarme.
Es decir, que el movimiento woke siga aflorando, es decir, que podemos escuchar discursos donde, por ejemplo, se hable de si yo soy no binario, yo soy intersexual o yo soy simplemente un perro y desfilo como un perro en una correa, como se está viendo, por ejemplo, en Holanda, me beneficia en el sentido de que causa tal rechazo que la gente se puede ver más cercana a ideas como las mías que a eso. Y puede pensar que mi discurso es completamente lógico, mientras que el otro es un atentado contra la naturaleza. Entonces, creo que todo lo que es malo, cuando uno está prohibido y está tan demonizado, es bueno para uno mismo. Porque cuando aparece algo tan malo, lo que se supone que es lo malo, se empieza a ver como bueno, como lucha contra eso. Y entonces, de la misma forma, creo que lo que más me beneficiaría a mi movimiento es que llegue Vox al poder, que Vox triunfe y que Vox fracase. Y que demuestre exactamente lo mismo que ha demostrado Giorgia Meloni. Eso es lo que más me beneficiaría, porque entonces todos los patriotas que se acercan de buen corazón, con buenas intenciones, a un partido que ya en origen y en esencia no es español, que está subordinado a financiación islámica, además de grupos terroristas como Esmer y que además son afines a Israel, porque el terrorismo islámico e Israel tienen un lazo estrecho, en fin, innegable, y que la mayoría del dinero que reciben sea de Israel, contrario directamente a los intereses de España. Es que la época dorada de España empezó en 1942, cuando se les expulsa a unos y a los otros. Antes no. Y por eso te digo que lo que mejor me vendría, vamos, a mí no, porque tengo 22 años, no tengo un grupo, no tengo capacidad tampoco de llevar un grupo ni de dirigirlo, y sobre todo de con 22 años que la gente deposite confianza en mí, porque les fallaría, lo más probable. Con 22 años no se tiene capacidad de hacer nada bien, te estás formando. Pero bueno, viéndolo a un futuro, imaginándome que yo tuviese capacidad de hacerlo, si Vox triunfa y demuestra, por ejemplo, como Giorgia Meloni, que es la política de la historia de la República Italiana actual que más inmigración ha permitido entrar, legal. Ilegal la ha reducido, pero claro, porque los ha legalizado, no es un juego de palabras, ¿no? Me vendría de maravilla, porque esos patriotas que confían en Vox como solución dejarían de confiar y se empezarían a plantear otras ideas alejadas del sistema, pero vuelvo a repetir, es que la inmigración se financia desde el sistema, es que la destrucción de la familia se financia desde el sistema, es que todo lo que entendemos que hace daño a nuestro sistema, a nuestros valores, a nuestra estructura como sociedad, viene desde el propio sistema, no nos lo imponen desde fuera, es algo propio. Entonces hay que luchar contra ese sistema, no hay que pensar ni confiar en ese sistema para arreglarlo. Hombre, ahí entran los partidos políticos, como este, el sistema del que bien hablan, ¿no? Porque hablas a menudo de la decadencia, de la manipulación y la pérdida de valores. Pero, ¿qué papel crees que juega el Estado y los grandes medios en esta reconfiguración de la sociedad? Y te voy a poner una Pues imagen. Antes de que empieces, te voy a poner una imagen. Fíjate, PSOE, Partido Popular y Vox. Mira el lema. La España que quieres, la España que quieres y la España que quieres. Todos repiten absolutamente el mismo lema en diferentes campañas. ¿Es la España que quieres o la España que ellos quieren? Y me viene a la memoria la portada de Economist, esta que dice Everything's under control, todo está bajo control, y está la manita arriba llevando al político y luego el político pues lleva al perrito con la mascarilla. ¿Qué piensas sobre el Estado? Pues en primer lugar, me parece maravilloso lo que has puesto, vamos. Me parece que demuestra exactamente de lo que estamos hablando, es todo lo mismo. Y es la España que ellos quieren, la España que a ellos les va a mantener sentaditos en su banquito en el Congreso de los Diputados, cobrando, por ejemplo, a Abascal 90.000 euros anuales, solamente como diputado, ¿no? La España que quieres no se puede encontrar ahí. Cuando un político se mete en política, o al menos cuando un político se metía en política, lo hacía para morir por su país, por sus ideas, por su pueblo, para llevarlo todo a las últimas consecuencias personales, para sacrificar todo, para entregar su vida a su pueblo. A día de hoy, quien se mete en política lo hace siempre por intereses personales. El señor del bigote no cobraba sueldo, lo rechazó tajantemente. Y su círculo más cercano, su segundo al mando, por ejemplo, tampoco cobraba sueldo. Porque consideraban que la gratitud de saber que estaban con el favor del pueblo y que el pueblo había confiado en ellos
era superior a todo el dinero del mundo, y el dinero corrompe. Entonces, a día de hoy no vas a encontrar ni un solo político democrático que diga renuncio a mi sueldo. Yo no quiero sueldo, quiero dejar claro al pueblo que yo no estoy aquí por dinero, que yo estoy aquí por principios. Eso no lo vamos a ver. El Estado actual se funda, igual que todos los estados en Europa, después de los juicios de Nuremberg. En España llega más tarde, llega en 1975, pero el sustrato, desde que nos incluimos dentro de la Unión Europea y por tanto nos subordinamos a un ordenamiento jurídico superior, porque quien crea que España no está subordinada a algo es falso, es una falacia. La Unión Europea o el derecho impuesto por el derecho internacional está muchas veces por encima del derecho nacional. Por eso yo, por ejemplo, en mi juicio voy a ir a un Tribunal Superior de Justicia, al Supremo, al Constitucional, y cuando no me den la razón en España, que no me la van a dar, me queda Estrasburgo, porque está por encima. Y si él me absuelve, me han absuelto en España y a todos los efectos, ¿no? Todo surge después de estos procesos de Nuremberg, que además son unos procesos que violaron todas las cláusulas del derecho, de todos los principios del derecho penal o de la ley de enjuiciamiento criminal, se violaron ahí. La irretroactividad es elemental, es decir, si hoy yo, por ejemplo, imaginemos, tengo un gato y mañana me ponen una ley por la cual quien tenga gato ha de estar preso y encarcelado, puesto que es delito, a mí por haber tenido un gato en el pasado no me pueden encarcelar. Pero en los juicios de Nuremberg se encarceló a gente que cumplía con su deber desde puestos en los que lo único que hacía era cumplir con la constitución de su país, con la ley de su país, más bien dicho, porque bueno, constitución, en fin. Y se les juzgó por eso. Se les juzgó por aplicar el derecho vigente. Luego, por ejemplo, el derecho de defensa o el derecho a no declarar, a no confesarse culpables. Se obtuvieron las confesiones de algunos porque otros prefirieron suicidarse antes de confesar algo que no habían hecho y otros simplemente agacharon la cabeza. Muchas se consiguieron con extorsiones y con torturas humanas, que han quedado comprobadas y que se puede investigar sobre ellas y que aún así hemos dado esos procesos como válidos. Cuando a alguien le estás quitando las uñas de los dedos una a una, tarde o temprano te va a terminar diciendo lo que tú quieres oír, porque hay gente que no ha nacido para el heroísmo, por decirlo de alguna manera, y que no va a aguantar esos niveles de destrucción personal. Cuando tu abogado es tu fiscal, cuando tu abogado es tu acusación y además te lo ha puesto el bando que te ha ganado una guerra, no hay un juicio limpio. Pues de esa violación del derecho surge el derecho internacional actual, surgirán los derechos humanos después reconocidos en el 48 y todo el ordenamiento mundial actual. Por lo tanto, el Estado a día de hoy es inconcebible si no lo entendemos desde este punto de vista. Uno de los principales puntos, por ejemplo, de estos derechos humanos, de esta idea de Europa, del plan Kalergi, que Coudenhove-Kalergi no deja de ser uno de los principales teóricos de la idea de la Unión Europea, es el derecho a la autodeterminación. ¿Pero autodeterminación para quién? Porque a los austriacos, que eran alemanes y que se autodenominaban como alemanes, se les metió la prisión permanente por decir que eran alemanes. Porque a los italianos que pertenecían a Italia y no a la reestructuración actual de las fronteras europeas, también se les prohibió volver a ser italianos. Pero en cambio lo primero que se hizo es reconocer el derecho a existir del Estado de Israel. Para ellos sí existió ese derecho de autodeterminación. Derecho de autodeterminación que a día de hoy les potesta para tener, por ejemplo, un ejército y ya luchar contra otros pueblos que no tienen ejército, sino que desde el punto de vista del derecho son grupos paramilitares o organizaciones terroristas, puesto que no tienen institucionalización. Pero son terroristas porque no tienen institucionalización, porque a ellos no se les reconoce como nación. Entonces, eso para mí es el Estado actual. Surge de eso. Y evidentemente, como de eso surge, no se puede luchar contra eso. No se puede luchar contra eso desde una perspectiva democrática dentro del Estado. Está mal hecho, está de raíz destruido y para revertir la situación hay que buscar fuera de esa limitada perspectiva. Pero fíjate lo que comentas sobre Israel. Aquí hemos hablado muchas veces sobre el gran Estado de Israel y
y lo que quiere hacer Israel a un nivel regional, o sea, ampliar su, digamos, su nación hacia el norte, hacia el este, pues hacia cualquier lado, sin importar absolutamente nada. O sea, se está como obviando que va a llegar Israel y lo va a conseguir. Sí, no, no recuerdo la fuente ni recuerdo los datos exactos, pero bueno, si a alguien le interesa, simplemente buscando, yo lo encontré buscando en internet, buscando cuántos de derechos humanos ha violado Israel a lo largo de su historia. Prácticamente todos. Prácticamente todos. ¿Cuántas leyes internacionales ha violado Israel a lo largo de su corta historia? Todas. Son unos criminales de guerra. Son unos criminales. Ni el más bajo de los hombres, ni el más bajo ni la más baja de las tribus hizo nunca las atrocidades que hace Israel. A nadie se le ha ocurrido nunca bombardear un hospital, ni siquiera al maligno del bigote. A nadie. Eso demuestra que no hay humanidad directamente, que no hay humanidad. Y es que no tienen humanidad. Pero luego Hombre, dan lecciones al resto del mundo. En tiempo de guerra se dice que, no sé, vale prácticamente todo, a no ser que te vean y tal, pero... Yo no lo veo así. Mira, el del bigote prohibió la escopeta y el lanzallamas por considerarlo armas inhumanas por el dolor que sufrían. Las escopetas se llamaban barretrincheras, básicamente porque, bueno, pues los perdigones al final lo que hacen es expandir y es lógico, te van a causar muchas heridas, mucho sufrimiento innecesario antes de matarte. En cambio, una posta, pues, ¡pum!, se acabó. Y lo prohibió por considerarlo innecesariamente brutal. Entonces, yo creo que en la guerra no vale todo. Yo creo que, de hecho, por ejemplo, hay muchas atrocidades de guerra, crímenes de guerra que se le atribuyen a Alemania, pero es erróneo atribuírselas a... Y que además son realmente las únicas que están constatadas y las únicas que se pueden probar. Que, por ejemplo, pues los del barranco de Avillar en Ucrania fueron ucranianos, pertenecientes adscritos a la Wehrmacht, porque en un periodo de guerra es que no te da tiempo a conocer ni siquiera a tus propios aliados. Es un momento en el que, oye, tú te adscribes a esto y vas a ser soldado de esto y ni te conozco ni sé lo que vas a hacer, pero vas a llevar mi nombre, vas a estar realmente bajo mi ala, bajo el ala del nacionalsocialismo. A los húngaros, por ejemplo, lo mismo. Se les llegó a condenar al pelotón de fusilamiento por ser inhumanos, por la crueldad, porque en cuanto llegó a oídos de Alemania, de H, lo que estaban haciendo, dijo que es que era intolerable, que no se podía tratar así a ninguna población civil, ni judía, ni no judía, ni nada. No se podía hacer eso. Y claro, está constatada una parte, pero también está constatada la otra. También está constatada las condenas que recibieron, que muchas fueron directamente con pena de muerte. Pero no se cuenta, es que no se cuenta. Sí. Que se entienda lo que he comentado de que en la guerra todo vale. No, no es que en la guerra todo valga, sino que los medios de comunicación van a tapar todo lo que supuestamente se hace detrás de cámara para pues, que el Estado opresor o el Estado que, en este caso, que lleva la guerra a un estadio pues un poco mayor a lo que está haciendo Israel, pues no se vea en las noticias. Julio, no sé qué piensas sobre ello. Sobre la guerra, creo que es la pérdida de civilización y como tal, da igual que prohíbas armas, que prohíbas determinados comportamientos. Cuando el hombre va a la guerra y mata, y va para matar y morir, pierde su civilización y desaparece en cualquier tipo de ley y de norma. Y por la experiencia que tengo por ahí viendo cosas, al final da igual lo que prohíbas o lo que hagas, te destruye la civilización, y en la mayoría de países las personas que han estado en primera línea no son reintegrables siquiera. Causan muchísimos problemas sociales y se buscan soluciones alternativas a esas personas. Y antes me he quedado porque me ha interesado mucho la idea que propones sobre cómo se han construido los países en Europa, los distintos estados. Me gusta mucho y la comparto, pero es compleja. Es porque unes muchos puntos y vinculas muchas ideas para que al final... Nada, no te preocupes. Vinculas muchas ideas
y de varias fuentes para articular cómo se crean estos estados. En un país en el que el programa más visto era Sálvame y el periódico más vendido era El Marca, ¿qué esperanza tienes de que te comprendan? Poca. Has hecho una reflexión de la guerra que me ha parecido esencial para entender los instintos primarios, es decir, cuando aflora realmente la barbarie o lo animalesco. Y es verdad que en el momento de guerra hay gente que como tú dices, no es reinsertable, porque conoces realmente lo más bajo del ser humano. Pues por lo otro lado, y buscando otra vez ese discurso de los instintos, creo que a día de hoy, mientras el pueblo tenga pan y circo, no va a poder entender estas ideas, porque las puede considerar, primero porque no les interesan, porque si les interesa pueden decir, oye, el nacionalsocialismo fue lo peor que le ha pasado a la historia, pero tampoco se han preocupado de hacer un análisis serio y de potestar esa opinión. Es decir, cuando uno opina que el nacionalsocialismo es lo peor que le ha pasado a la historia desde el conocimiento, puede tener razones, y además estas razones normalmente van a ir pensando, porque gracias a eso a día de hoy está prohibido, por ejemplo, ser antisemita o mencionar a los judíos. No lo va a ver como algo malo realmente el nacionalsocialismo en sí, porque es que no fue malo. Pero en un momento en el que a la gente no le interesa saber sobre el nacionalsocialismo ni estudiar sobre el nacionalsocialismo, porque no les interesa estudiar ni saber de absolutamente nada, buscamos el entretenimiento rápido, la opinión rápida, o incluso la opinión ajena hecha como propia muchas veces, porque generalizamos lo que es correcto para la sociedad y lo hacemos propio el discurso. No se entiende una idea como la mía, porque es una idea que realmente busca la arete, busca la excelencia, la virtuosidad, y el fin de esta idea al final era llegar a un estado de la más alta cultura, algo que no es aristocrática, es una idea muy aristocrática. La política no, la política es entendible y perceptible para todos, pero lo que es en sí la idea o el sistema es para pocos, realmente. Y No, ahora se te no escucha, Isabel. ¿Ahora? Sí, yo la escucho perfectamente. ¿Tú la escuchas, Julio? Sí, ¿O he sido perfectamente, alto y claro. Bueno, que como decía, estas ideas ahora no se van a entender porque la gente no quiere entenderlas, porque la gente vive muy bien y porque la gente no se quiere preocupar de nada. Ahora bien, en el momento en el que empiecen a estallar, que van a estallar conflictos en las calles, como hemos visto, por ejemplo, en el contexto del supuesto asesinato de George Floyd en Estados Unidos, que bueno, pues matan a un conciudadano, ¿no? Y lo que hacemos como respuesta es matar nosotros a todo lo que vamos por la calle o asaltar negocios y robar. No entiendo yo dónde está la relación o la analogía de una cosa a otra, ¿no? Pero en Francia lo hemos visto, aunque se haya silenciado, existe Telegram, existe X, y se han difundido vídeos de lo que pasó, por ejemplo, cuando Le Pen ganó la primera vuelta de las elecciones. Disturbios, violencia, quemas, destrozos, robos, oleajes de violencia. Esto tarde o temprano va a estallar en España. Y en el momento en el que estalle y que la gente vea que su vida corre peligro, a lo mejor el discurso de no, la islamización ya no les vale. Y ya les vale realmente buscar algo que realmente vaya a hacer algo por cambiarlo. Entonces, hoy es una idea para muy pocos. Hay una frase de Hilda que dice en las estas de Nuremberg, que es en los congresos de Nuremberg, que es que muchos pueden decir que son nacionalsocialistas, muy pocos serán camaradas del partido. Es decir, es esa contrapartida entre lo apolíneo y lo dionisiaco, entre la aristocracia y el vulgo, entre la popularidad. Sí que se puede, muchos van a querer apoyar estas ideas, puesto que esas ideas van a ser lo que les va a ofrecer una solución cuando esto estalle. Pero muy pocos van a entender realmente estas ideas, porque muy pocos las entendieron en su momento y muy pocos las van a entender a lo largo de la historia. ¿Por qué utilizas la palabra camarada? Camarada viene de cámara, Sí. bueno, por eso la conozco en lugar de compañero o amigo. Sí, que compartían la cámara, ¿no? Pues porque nosotros usamos la palabra camarada porque es santa hermandad lo que tenemos con un hombre que lucha a nuestro lado, porque no simplemente tiene tu misma sangre, ni tu misma cultura, tu misma religión incluso, o en fin, no, es que aparte de tener las mismas ideas, lucha por esas ideas igual que tú y va a dar la vida por ti igual que la vas a dar tú por él.
por eso para mí camarada es una palabra sagrada y denota eso, denota el compromiso, la adscripción a una causa hasta las últimas consecuencias y en las que la persona que también lo hace se convierte en alguien superior a ti, o alguien a quien vas a preferir defender antes que a ti mismo. Y me ha venido ahora a la cabeza ¿tiene cabida dentro del nacionalsocialismo español que representas personas con distinto color de piel, aunque culturalmente sean idénticas a ti? Tienen cabida porque la han tenido históricamente. Es decir, vamos a entender de todas formas los contextos. El nacionalsocialismo, como ya te digo, no se puede pensar simplemente en el nacionalsocialismo alemán. No, efectivamente, por eso he matizado en el español, claro, que representa. Claro, por eso te agradezco la matización, porque si no, no se podría tampoco ni responder a la pregunta. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en la Wehrmacht, en el ejército alemán y sobre todo en la internacionalización de este ejército, vamos a ver que había divisiones árabes, había divisiones tibetanas, había divisiones japonesas, había divisiones indias autóctonas, nativas americanas. Se concedió en muchos casos una cosa que se llamaba ario honorario, que bueno, era más una gracia que otra cosa, ¿no? Pero que era, se ha entendido así, pero no, realmente lo que se concedió es camarada o miembro hermano en la lucha, en esa lucha que se entendió al final desde una perspectiva mundial. Y claro que tenían cabida otras personas, porque partiendo de la base de reconocer las diferencias entre razas, también entendemos que cada pueblo tiene derecho a conseguir sacar lo mejor de sí mismo, porque es la manera además que tenemos, por ejemplo, de frenar la inmigración. Si en África fuese de maravilla, tampoco tendría nadie necesidad de venir a Europa. Entonces, claro que buscamos eso y claro que una persona no blanca puede entender el nacionalsocialismo y puede ser nacionalsocialista. Pero bueno, es una idea, como te digo, aristocrática, que sí que al reconocer la virtud y al posicionar, por ejemplo, como elemental el arte, es puramente europea. Es puramente europea y al final los valores que exalta o esa excelencia que exalta, pues la encontramos en Europa y no en otros pueblos. Pero sí que se puede ser nacionalsocialista. A día de hoy tenemos otro problema que es el siguiente. A día de hoy Europa entera está siendo invadida. Y la inmigración ya no se puede ver como... O sea, no podemos hablar de razas sin hablar de inmigración. Es decir, en España no se podría hacer un movimiento nacionalsocialista en el que hubiese, por ejemplo, pues un montón de peruanos y un montón de venezolanos, un montón de tal, porque para que existiese un movimiento nacionalsocialista en España tendríamos que partir de esta base primera, que es la sociedad homogénea. Y por lo tanto, esos propios miembros o militantes del partido atentarían contra la propia idea del partido. Es decir, se puede buscar una unión con otros pueblos, pero estando en sus pueblos. Lo que es muy complicado es favorecer ese discurso a día de hoy, mientras que el mayor problema que tenemos es la inmigración. A eso me refería. Y yendo al extremo, para clarificarlo. Una persona pues que tiene la piel negra, negra zaina, pero culturalmente es indistinguible de ti. Porque ha nacido en España, porque sus abuelos también fueron españoles, por X, culturalmente indistinguible. ¿Tendría cabida? Yo creo que no, porque tendría cabida como simpatizante y podría ser simpatizante y además podría estar luchando por lo mismo que nosotros, pero yo creo que en el fondo no por biología simplemente, porque las capacidades europeas son diferentes a las africanas y por mucho que culturalmente haya tomado nuestra cultura como propia, sus capacidades le limitan en este sentido. Y creo sinceramente que tampoco es posible no distinguirlos culturalmente, ni siquiera porque siempre hay lugar para la interpretación. Estaríamos hablando de una excepción, de un caso excepcional de alguien que, oye, tuviese un coeficiente intelectual similar al europeo, tuviese unas capacidades, unas aptitudes, una sensibilidad, por ejemplo, artística similar a la europea, tuviese unos instintos o una lógica a la manera de reaccionar ante los problemas similar a la europea, pero sería excepción, porque lo general es que por mucha cultura, es decir, por ejemplo, el caso es muy, muy claro, por ejemplo, en Haití y en República Dominicana. Haití es el primer experimento de república independiente negra. Sí, quien quiera de verdad esto, que se vaya a Haití a vivir.
quien crea que tienen esa maravillosa capacidad de crear como lo ha sabido el europeo, que se vaya a vivir a Haití. Si son los africanos representan un peligro para ellos mismos. Si es que el problema no somos nosotros. Si es que cuando se les ha... Mira Haití, da pánico verlo. Pero luego tenemos República Dominicana. En República Dominicana no se ha abandonado como se abandonó Haití, porque España lo dio por perdido, Francia lo dio por perdido de la misma forma, no es que se consiguiesen independizar precisamente por su estrategia militar, sino porque Francia dijo, es que aquí no tengo nada que hacer. O sea, por más que les intente culturizar, van a seguir comiéndose entre ellos, no puedo hacerlo. Pero a República Dominicana, en cambio, sí, y mantiene una línea cultural muy, muy similar a la española. Pero las bandas latinas, la mayoría vienen de República Dominicana. Dominican Don't Play es de República Dominicana. Entonces, siempre van a aflorar esos instintos. Yo personalmente los asocio más a la invasión cultural yanqui. Sí. Por cercanía. Y porque realmente el fenómeno nace en las cárceles americanas, norteamericanas, sí. Nacen... Pero bueno, a lo que me refiero con eso es que uno va a República Dominicana y realmente se fascina de lo agradables que son la gente en República Dominicana, los simpáticos, los serviciales, el sentido, el valor que ellos le dan al trabajo diario, a cualquier cosita que les regales, por muy pequeña que sea, y te fascina. Pero ves también esas grandes diferencias que existen entre unos y otros, por mucho que tengan nuestra cultura, que hablen nuestro idioma, que recen a nuestros dioses, no son iguales. Y no pasa nada, es que yo no veo algo malo en que no sean iguales, veo algo bueno. Lo que pasa es que creo que es necesario entender esa desigualdad para no ser injusto en cuanto a comparaciones. Si queréis pasamos al siguiente capítulo. Sí. Julio, pues, esta es tuya. Sí, voy directo también. Las nuevas derechas, tanto las que se llaman de extrema derecha como la que representas tú, que yo no pienso, personalmente no creo que sea ni siquiera derecha, creo que tú representas algo que que sale del espectro político que entendemos, lo están dirigiendo mujeres en toda Europa. ¿Por qué crees que es así? Lo veo algo malo. Creo que es una especie de estigma que tienen de, bueno, nosotros no somos machistas, vamos a poner a una mujer a dar los discursos. Bueno, nosotros no somos gays, vamos a poner a un gay a representar el sindicato. Nosotros no somos racistas, vamos a poner a un dongo con un puesto preferencial dentro del partido. Me parecen maneras muy demagógicas de desmarcarse de ciertos clichés que existen y que me parece que se podrían tratar de otra manera. Por ejemplo, la mayor reforma en materia de derechos femeninos que ha habido en España, en el Código Civil, 66 artículos, viene de la mano de Mercedes Formica, que es falangista. Entonces, se puede buscar esa integración femenina o desmarcarse de esa demonización, de ese odio que se nos imputa hacia las mujeres, por ejemplo, hablando simplemente de historia. Hablando de por qué empiezan a votar las mujeres en la República Española, porque no es por la izquierda, hablando de quién en el franquismo reforma el Código Civil y consigue los derechos femeninos que a día de hoy las feministas tienen, hablando de, por ejemplo, las políticas de la Balila, de la organización Balila de Mussolini para fomentar y alentar a las niñas a que fuesen a la universidad, que tenían las capacidades para ello y que querían dedicarse al estudio, etcétera. Me parece que hay muchas y muchas mejores maneras de hacerlo. Creo que la mujer tiene unas capacidades que son más sensibles en ciertos aspectos, pero también más viscerales, más sentimentales. Y creo que el hombre es, por lo general, más lógico. Y creo que en ese sentido, poner a una mujer de líder no lo veo algo positivo, sinceramente. Lo veo algo... Tampoco lideran, porque si indagas no lideran, simplemente se las usa, por así decirlo, como arquetipo. Pero lo considero demagogia barata. Pero tú no te sientes, entiendo que no, un florero. No, claro que no. Tú sí estás liderando un movimiento. No, es que yo no lidero nada. Yo ni formo parte de ningún movimiento ni lidero nada. Yo a lo que me dedico es a viajar por Europa, a hacer relaciones en otros países, a intentar hacer otra cosa, pero no tengo un movimiento, ni lidero un movimiento, ni lo he liderado. Es que lo de Bastión Frontal yo no era la líder. ¿Me hacían más caso a mí que al líder? Sí, pero no era la líder. Eso es el líder, eso es exactamente ser el líder.
bueno, pero no lo era. Es que tengo 22 años. Yo de verdad no puedo ser ni pretender ser líder porque ni tengo capacidad ni nada. En cualquier caso, a ver, te hablo de las mujeres no de una manera despectiva. Quiero que se me entienda. No estoy diciendo que no tengan capacidad para liderar. Estoy diciendo que por líneas generales su pensamiento suele ser más visceral. Y suelen ser más empáticas, más buenas, tienen una capacidad más sensible, más de protección. Y, por ejemplo, en cuanto a una situación crítica, como es la situación actual de España, una mujer lo va a ver todo con más bondad que un hombre y no va a pensar con lo racional, con la cabeza y con lo que se precisa, por muy difícil que sea tomar esa situación. Entonces, y en cualquier caso, hay mujeres increíbles. Por ejemplo, Ursula Haberberg murió hace poco. Es una mujer que con 94 años seguía en prisión porque no quiso reconocer nunca la versión que se dio del régimen que ella vivió y que ella conoció. Y como no quiso reconocerla nunca, y el único presupuesto para su liberación era reconocer públicamente lo que le dijeron que tenía que reconocer, pues ha muerto prácticamente en prisión. Leni Riefenstahl no fue nacionalsocialista tampoco, pero tenía una sensibilidad artística tan grande y propagandística que sin ella a día de hoy sería muy complicado poder conocer realmente en esencia lo que es el Tercer Reich. Hay mujeres, como ya te digo, fascinantes y con muchas capacidades, pero de fidelidad, por ejemplo. O sea, yo a mí no me veo como un líder, sino como un soldado capaz de dar su vida por sus ideas y de llevarlas al último término, porque tengo una fidelidad y un fanatismo que muchas veces no se ve, por ejemplo, en los hombres, porque he llevado esas actitudes más femeninas, más consideradas del arquetipo femenino, a ese extremo. Las he desarrollado al máximo. Pues me la dejas votando. Desde la izquierda siempre se ve a cualquier cosa que suene a derecha, lo asocia con misoginia y a devolver a la mujer a la cocina. Y tú me estás diciendo que te ves como soldado, no me... ¿Vas a dejar a la gente de izquierda, la vas a dejar con disonancia cognitiva? Es que son absurdos. Es que su argumentación parte de premisas falsas y constatables es que en Wikipedia. No puedes decir, por ejemplo, que el progreso femenino en la Edad Moderna no se ha dado por movimientos fascistas, porque es falso, porque la primera mujer en un sindicato universitario fue en el sindicato del SEU, de la Falange, en el sindicato español universitario, porque en Alemania las mujeres eran reconocidas como grandes pilotos, por ejemplo, Anna Reich, y se la reconocía como tal. Y porque la jefa de propaganda, bueno, no la jefa de propaganda, pero a la mujer a la que se le dio, por así decirlo, un punto preferencial por sus capacidades y porque eran mejores que los hombres en materia propagandística, que era elemental en el Tercer Reich, fue una mujer. Porque con Mussolini, ya te digo, con la organización Balila, las mujeres se las fomentaba y se las ayudaba a ir a la universidad, aún sin querer sus padres que fuesen. Porque si destacaba y tenía esas capacidades, ¿cómo iba a perderse en la sociedad eso? Es que es mentira. Es que, ¿qué entendemos por misoginia? ¿Odio a la mujer? No. ¿Qué entendemos por misoginia? ¿Reconocer que la mujer y el hombre son distintos? Lógicamente. Pero es que volvemos al tema racismo. Eso no denota odio, ni denostar a otras personas. Eso denota que hay que reconocer cuál es la función de cada uno en la vida y vamos a desarrollar esa función. Pero es una falacia completa el pensar que las mujeres son tratadas como limpiadoras no sé. Fíjate en el arquetipo, lo que has comentado sobre el arquetipo. La líder de AfD, casada con una mujer, la ponen, te la colocan y te dicen, oye, que es que esto es la extrema derecha, pero la suave. Votadnos y así pues partimos el país en dos bandos. Pero lo hacen por eso. Mira, AfD es el único país de Europa con una camarilla estrictamente judía dentro del partido, con un ala judía. ¿Por qué? Porque corren el riesgo de que los tachen de antisemitas. Entonces vamos a tener dentro de nuestro partido un ala única y exclusivamente judía. ¿Por qué ponemos a Ondongo, por ejemplo, a representar a Vox en muchas ocasiones y le llevamos a él además a hablar porque es negro? Así no nos llaman racistas. Pero eso me parece que es algo muy malo que se use así a la gente. Y de la misma forma veo que se usan a las mujeres en esta derecha europea. Se las usan realmente como representantes de algo para que no se les acusen de machistas, pero no son capaces de demostrar que no son machistas de otra forma. Eso es una autocensura.
esa autocensura del partido y luego que das una sensación, supuestamente para liderar un país, como antes has dicho creo que era el punto 2. Si tú quieres liderar un movimiento, la imagen que tienes que dar es la de ser un líder, no la de mostrarle al mundo que tú eres lo que no eres, porque al final es probablemente lo que no seas, pero claro, si tú en lugar de poder o de liderar lo que quieres son presupuestos, pues al final tenemos lo que hay en toda Que es Europa. lo que hay, efectivamente. Total. Vamos al arte. Julio, vamos a ello. Esta te la hago yo. La Vale. decadencia del arte. El objetivo, pues la deshumanización. El rapto de Proserpina, seguramente la hayas visto en el Vaticano. Y a la derecha, pues tienes un coprolito. Una especie como de coprolito, ¿no? Vendido por $5 millones. ¿Qué ¿Qué es opinas? esto? ¿Un estómago, un excremento? ¿Qué es exacto? Sí, un coprolito. Algo a medio camino. Yo lo he llamado coprolito. O sea, no me puedes comparar este coprolito con esto. No puedes comparar el coprolito con el Cristo velado que hay en Nápoles. Es imposible. Claro, al final te das cuenta de que la deshumanización a través del arte pues tiene un significado muy, muy, muy potente. ¿Qué nos puedes contar, Isabel? Primero, arte no es cualquier cosa. Es decir, la gente que piensa que el arte es subjetivo se equivoca. El arte requiere, en primer lugar, tecné y, en segundo lugar, arete. El arte viene originalmente en Grecia. Los griegos nunca hablaron de arte, hablaban de tecné. Y el tecné era técnica. En el momento en que uno no tenía técnica, no podía ser artista, ni considerado como tal. Entonces, ¿qué era la tecné? La tecné es que gracias, por ejemplo, a Polícleto, hoy podemos conocer las teorías pitagóricas. Porque la técnica era tan elevada, tan grande, porque todo era matemático, porque un ángulo, según le diese la sombra, iba a ser siempre armónico y lo mismo, y el mismo número. Entonces, el arte ha de entenderse siempre como belleza, armonía, orden, proporción y número, pitagóricamente hablando. Cuando falte eso, cuando falte la belleza, la armonía, la proporción, el orden o el número, no es arte, no es técnica. Luego va a evolucionar el término, en Roma lo vamos a llamar pulcrum, pero la actual palabra, arte, viene de arete, de ars. Esa raíz, ars, que la vamos a encontrar además en todo lo que es elevado, es decir, en aristocracia, en honor, en ario, en todo lo que se considera bueno, se considera virtuoso, vamos a encontrar esa misma raíz que encontramos en el arte. Cuando algo no es ni excelente ni es técnico, no puede llamarse arte. Puede ser una expresión creativa, pero no es arte. El arte está muy, muy influenciado por el poder. Es decir, desde las primeras expresiones humanas, que no son artísticas, son expresiones artísticas, pero no es arte, como por ejemplo, pues yo qué sé, la pintura parietal en los periodos neolíticos, vamos a encontrar que el arte cumple una función que es, por ejemplo, jerárquica, chamanizada, divinizada, en la que el hombre se intenta reflejar o buscar un poco en la espiritualidad. Y va a intentar a través del arte demostrar esos instintos o esas necesidades que le representan como pequeña tribu, como primera organización humana, que es realmente la caza. La caza o más tarde una cosecha próspera. Y esa va a ser la representación porque realmente limitadamente de un hombre del cravitense o del magdaleniense no iba a dar para cuestiones más sofisticadas. Con el desarrollo de la agricultura, y así que nos vamos a encontrar estas primeras civilizaciones, esta primera parte de la historia, Babilonia, por ejemplo, y si hacemos caso a estas sociedades mesopotámicas, pues no es correcto llamarlo mesopotámico, pero bueno, para que se me entienda, vamos a ver ya pronto esa jerarquía artística y esa necesidad del arte de fundamentar y de potestar un poder. Por ejemplo, en el Código de Hammurabi, la estela del Código de Hammurabi no representa otra cosa sino que los mandatos a los que ha de subordinarse ese primer pueblo. En el Zigurat de la Torre de Babel, que se usa bíblicamente, se define exactamente lo que ocurrió en Babilonia. Se tuvo que expulsar a los judíos desde el primer día de la historia, porque eran incompatibles con el resto de organizaciones. Entonces, el hombre no puede convivir con hombres que no son iguales a ellos. Principio de la sociedad, ¿no? De Seck. Bien, vamos más allá. Si hacemos caso a técnica y a excelencia, tenemos evidentemente que reconocer que arte no es todo a lo que llamamos arte. Pero también, consecuentemente, tenemos que reconocer que no todos los pueblos son capaces de crear arte. Porque ni siquiera dentro de un mismo pueblo homogéneo todos son capaces de llegar a ser artistas.
Al artista, el hombre, el pueblo, le encomienda la misión de representar dentro de su elevada virtud los intereses o el alma, el espíritu popular de todo ese pueblo. Y nosotros hoy reconocemos a Grecia o a Egipto o reconocemos a Roma no por su prosperidad económica, ni siquiera muchas veces por sus avances técnicos, sino por el arte, que es el testigo indeleble. Entonces, ese testigo indeleble de los griegos nos hace ver hoy que eran una sociedad muy elevada, muy elevada, y que no vamos a llegar a esas líneas de grandeza fácilmente porque ni siquiera alguien hoy con los conocimientos actuales sobre arquitectura, sobre mampostería, tiene capacidad de hacerlo y de imitar el templo de Atenea Nike, porque ni siquiera se ha conseguido hacer una reconstrucción y que quedase armónico y que el reflejo de la luz del uno, que luego los cristianos, por ejemplo, para el cristianismo, el reflejo del oro será precisamente por eso, porque representaba el uno, que es la luz, esa divinidad volcánica del sol que he mencionado antes de la esvástica, que la esvástica es el sol básicamente. Y bueno, vamos a ir recorriendo estas líneas hasta llegar a 1945, donde hubo un hombre llamado Arno Breker, que lo consideraron los críticos a arte en el momento el Miguel Ángel del siglo XXI. El Miguel Ángel del siglo XXI simplemente porque sus conocimientos anatómicos, porque la grandiosidad de sus obras escapaban de lo prácticamente del humano, de lo concebible por lo humano. Pero después de 1945, las líneas rectas de la catedral de Adver-Speer serán destruidas. La musculatura perfecta de Arno Breker será destruida y hoy no queda nada de ello. En cambio, sí que quedarán las líneas rectas de Malevich o de Newman. ¿Por qué? Porque esas líneas rectas de lo que hoy llamamos arte moderno hace a todos los hombres iguales. Porque el arte, como ya te digo, sirve para fundamentar y para potestar el poder, ya sea el cesaropapismo, el hierocratismo, una teología o simplemente un régimen democrático en la Revolución Francesa con Delacroix, da igual. Sirve para potestar ese espíritu popular y reflejarlo al exterior. ¿Cuál es la visión de nuestro siglo? ¿Cuál es la idea suprema de nuestro siglo? Que todos somos iguales, que no existen diferencias entre los hombres, que no existen razas, que todos los hombres somos iguales. ¿Puede el arte representar y hacer ver que todos los hombres somos iguales? Puede representar todo lo contrario, que somos profundamente desiguales entre sí. Totalmente el arte diferentes. moderno lo que hace es que yo pueda imitar esas líneas rectas de Malevich, o que yo pueda a día de hoy coger, introducir una mierda de mi gato en un vaso y exponerlo en un museo, pero de la misma manera que lo puedo hacer yo, lo puedo hacer un niño de 3 años, lo puede hacer un asiático, lo puede hacer un africano, lo puede hacer un indígena americano, lo puede hacer quien quiera. Todo el mundo puede hacerlo porque no tiene ni técnica ni tiene excelencia, pero nos fundamenta en esa idea de que todos tenemos esa capacidad. Y ahí llega el dinero. ¿Cómo vendemos la moto? Además, a una sociedad que se ha caracterizado siempre por sus magníficas creaciones artísticas y por situar al artista en lo más elevado, que el arte actual merece la palabra arte. Pues muy fácil, con el dinero. El centro Salomón Guggenheim, por ejemplo, creo que no es necesario explicarlo con que alguien, Solomon Guggenheim, Sí. La proveniencia del nombre y del apellido, en fin, es clara y palpable, pero Wikipedia te lo corrobora si no me crees. Pues lo que hace es fundar esos nuevos templos a la depravación humana, a la degeneración humana, a una mentalidad que niega la aristocracia natural, que niega el arete, que niega la virtuosidad, que niega el mérito, que niega la excelencia y que lo único que potesta es lo absurdo. Y lo único que vale es lo absurdo, lo rápido, lo vacío, lo vacuo. El arte, lo sublime, lo excelente, nunca va a requerir de explicación, nunca. Porque por muy pocos conocimientos artísticos que uno tenga, ante un cuadro de Rosales solo puede agachar la cabeza, quedarse magnificado con su obra y ser partícipe además de esa obra. Porque no necesitas entenderla, no necesitas saber si es el testamento de Isabel, si es la muerte de Lucrecia, o sea, de Séneca, no necesitas nada. Necesitas saber que es una obra magnífica. Pero el arte actual necesita ser fundamentado con la crítica de esos intelectuales. Hay un experimento muy gracioso, que es que ponen a unos niños en una guardería en España a pintar rayajos y los ponen en una galería de arte moderno. Sí. Y estos críticos, pues yo denoto ahí la luminosidad reflejada en... No denotas nada. Necesitas denotar para explicar una bazofia, porque la bazofia sí que requiere de explicaciones. Y con esto te diré simplemente, y para terminar, una frase de Longino que lo define a la perfección, y es que
Cuando lo sublime aparece fuerte como el sol, los sofismas de la retórica se ennegrecen por la propagación de la grandeza. Buah. Espectacular. Sea para acabar, sea el vídeo impresionante. No sé qué piensa Julio, pero vamos, yo me he quedado Que la vamos con a el fichar tema en de Mensa. arte. En Mensa y aquí en el Hilo Rojo, si quiere, cuando quiera venir, o sea, Si vamos. me invitáis, yo feliz, porque me ha encantado y es verdad que hoy me ha tocado hablar a mí, pero en otra ocasión me gustaría hablar más con vosotros, más debate. Ah, O más que debate, intercambio de opiniones realmente, porque debate tampoco iba a haber mucho, pero Aquí, yo, vamos, yo ya te lo dije al principio, hay muchas cosas. Soy sincero, no creo en las razas, creo que son alelos genéticos diferenciados y sí me parece que es fundamental la cultura. La cultura sí creo que es fundamental y la estabilidad y que sea una sola la que esté en un país creo que sí le da prosperidad y progreso. Pero sí creo que tendríamos una confrontación de ideas muy buena, pero en otro momento. Pues hoy queríamos fructífera. conocerte y ha sido fantástico, de verdad. Yo no esperaba que fuera así, porque cuando me dijeron, cuando mi hijo me dijo, pero si tiene mi edad, no me lo esperaba. Me esperaba más algo más parecido a un TikToker o a una influencer de bolsos que a ti. Y ha sido genial. claro, ese es el estereotipo que tienen de ti en las redes sociales y en los medios de comunicación. Al final es un estereotipo, como te he comentado al principio, un meme. Pero es Sí, que soy un hoy meme. hemos visto aquí en esta entrevista, en este debate, que no ha sido debate, sino una entrevista. Yo creo, vamos, yo he estado muy a gusto, creo que Julio también, y yo creo que tú también has estado Yo muy a también. gusto. O sea, vamos, has podido soltar lo que has querido. De hecho, aquí no se va a cortar nada, no se va a pitar nada, no se va a hacer un pi, un po, nada. O sea, hemos sido totalmente libres de contar lo que hemos querido y, o sea, te tenemos que agradecer que hayas puesto tu punto de vista sobre la pantalla, sobre el micrófono y que hayas venido al canal. O sea, Yo os tengo que agradecer la invitación porque de verdad que es un acto de valentía, porque están muy mal vistas estas ideas, os pueden causar problemas, críticas más bien que problemas de alguna persona defensora de la democracia que va a decir que no se le puede dar voz a cierta gente, en fin, este tipo de cosas. Y de verdad que lo veo un acto de valentía el invitarme y os lo tengo que agradecer enormemente. pero es que de eso se trata la democracia, ¿no? De ser, de dar voz y de dar pensamiento a vamos, a otras corrientes de pensamiento. Y al final los suscriptores seguramente pues también agradezcan que tú hayas venido. Algunos ponían, oye, pues, pero esta es tal, esta es cual. Digo, o sea, puede venir Isabel Peralta hoy, la semana que viene Taleb a Ramur y pondrá su punto de vista. Aquí todos van a tener su punto de vista, independientemente de la manera de pensar. Pero claro, aquí nos unen una cosa. O sea, en el Hilo Rojo siempre hemos dicho que lo único e imprescindible es que demos nuestro mensaje y sobre todo nuestra forma de pensar, que hagamos ver cómo pensamos y sobre todo debatir sobre eso y debatir con cordialidad. Y yo creo que ha habido cordialidad máxima en este debate. Hasta Nada el más, punto, Isabel. imagínate, de que Sí. pensaba, cuando que le he dicho a él, bueno, debate va a haber poco, digo, pues no me dicen nada, no me han cortado en ningún momento, entiendo que estarán de acuerdo con lo que digo, porque normalmente estoy acostumbrada a que me corten. Eso no es verdad, eso no es así. Así que imagínate la educación que habéis tenido, que habéis conseguido engañar a mis sentidos desde esta forma de verlo. Pero es que Ese era el es objetivo. fundamental que todas las voces sean escuchadas. Es que nosotros creemos en eso. Pero no Creemos se ve. en esa libertad y que todas absolutamente las voces y los pensamientos deben ser escuchados. Yo también lo creo. De hecho, cuando se nos atribuye esta quema de libros, por ejemplo, o esa censura, se quemaron libros, sí, se quemaron ejemplares, no se prohibieron los libros, se quemaron ejemplares de manera simbólica para simbolizar precisamente que esa antigua cultura de la época de Weimar había muerto y que empezaba una nueva era de cultura de verdad. Pero no se prohibieron los libros, ni se quemaron todos, ni se retiraron todos. En segundo lugar, habría que preguntarse de qué hablaban esos libros, porque muchos de ellos abogaban por la pedofilia, por ejemplo. En tercer lugar, ¿el arte moderno sí se censuró? No. Se retiró de los museos porque se entendía que no tenían que compartir espacio con obras de verdad. Y se montan en exposiciones móviles para enseñar al pueblo precisamente
qué es esa degeneración y que entienda él mismo por qué no tiene que estar en un museo, pero enseñándoselo al pueblo, no censurándolo. Censurando no consigues nada. Se puede censurar siempre lo que te perjudica mucho, evidentemente, y lo que es muy nocivo. No puedes tolerar, por ejemplo, la pedofilia, no se puede de ninguna manera, ni bajo la libertad ni bajo nada. Pero lo que sí que se puede fomentar es la libertad, por ejemplo, ideológica, por lo menos de debate, de confrontación de ideas y demás, que no sean nocivas para el bien común. Lo veo algo lógico. Y es otro de los puntos de la leyenda negra sobre nuestras ideas. No eran precisamente muy déspotas en este sentido para lo que era la época. Para lo que era la época eran vanguardia de la libertad. Y es la realidad, ¿eh? De verdad que no lo digo por hablar solamente bien de mis ideas, lo digo con sentido crítico. No hubo esa censura de que se habla. Hombre, ¿hubo censura? Sí, para los comunistas mucha censura. Para los periódicos que hablaban mal de Alemania y de los que gracias a ellos se les rindió el pueblo en la Primera Guerra Mundial, por supuesto. ¿Había censura para que los judíos, por ejemplo, pudiesen escribir? Mucha. Pero claro, por alguna razón. Pero en cambio, ¿había censura para un artista? No. Lo que había era no fomentar lo que no gusta al Estado. Pero eso se ha hecho siempre. Siempre. Actualmente. Se hace actualmente. Y actualmente se hace. El problema es que actualmente niegan que lo hagan. ¿Ves este tipo de cosas? Que aquí están todos los tesoros del Vaticano. Es un libro de los tesoros del Vaticano. Es enorme el libro, o sea. Y te tienes que echar las manos al corazón y a la cabeza. Porque es que te das cuenta de la destrucción de sociedad a la que nos están llevando. Es increíble. Increíble. El arte es el reflejo del alma popular. El alma popular nuestra actualmente está enferma. Es un alma degenerada y no puede crear nada grande. En una época de destrucción y de enfermedad, solamente tu obra va a ser destrucción y enfermedad. Pues, qué buena frase, yo creo que para acabar. Increíble. Sí. Isabel. Y la anterior me ha encantado. La anterior con la que he acabado hablando del arte me ha encantado. Esa la buscaré y me la quedaré. A mí me gusta mucho también. Muchas gracias, Isabel. Nos vemos pues cuando quieras. Esta es tu casa virtual. Para cuando pues tomo la palabra y me escribes a Julio y dices, oye, que quiero ir oye, que tenemos programa de tal. Nosotros hemos hecho muchísimos programas sobre la caída de Europa, decadencia de Europa. Hemos hecho muchos programas. Se nos ha criticado muchísimo, sí. A Julio se le ha criticado, a mí también. Pero bueno, aquí estamos vivos todavía. Así que cuando tú quieras, esta es tu casa. Perfecto, pues mil gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. Adiós. Gracias a todos, darle al like, suscribiros. No te vayas, Isabel, y nos despedimos ahora fuera de cámara. Un saludo. Ellos crearon un virus para sembrar el temor con máscaras de poder y un falso salvador. Mientras tanto en las sombras mueven su control, pero el hilo rojo despierta tu razón. El hilo rojo, la unión del pueblo contra las élites que imponen su juego. De mano en mano, fuerza sin fin, rompiendo el yugo, comienza el fin. En templos secretos escriben su plan. La masonería mueve el mundo sin piedad. Desde sombras gobiernan con poderes ocultos, pero el hilo rojo abre ojos y puntos. El hilo rojo, la unión del pueblo contra las élites que imponen su juego. De mano en mano, fuerza sin fin, rompiendo el yugo, comienza el fin. Intelecto, un despertar que desafía el defecto contra sus cadenas y su opresión. El rojo te da fuerza y convicción. El hilo rojo, la unión
es que importa.